Vale, bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Skin Reviews. Esta vez hablaremos sobre los Sims, que como ya muchos de vosotros seguro que conocéis, es una serie de videojuegos de simulación social que fueron diseñados por Will Wright, aquí está, y desarrollados inicialmente por Maxis y posteriormente por diferentes sellos de Electronic Arts. Empezaron sobre el año 2000 más o menos y desde entonces han vendido más de 100 millones de copias, siendo el videojuego de PC más vendido de la historia. Empezaron un poquito antes de 2000 con una prueba de un juego del SimCity, pero no salió muy bien. Entonces, a partir del año 2000 fue cuando empezaron a sacar realmente los juegos que más aceptación tuvieron por parte del público, ¿no? Entonces, la serie de juegos que conocemos de los Sims están pues, los Sims 1, los Sims 2, los Sims 3 y los Sims 4, que son los juegos principales, y a partir de los cuales se han ido creando otras secuelas varias y adaptaciones para diferentes consolas como los Sims en la ciudad, los Sims Vaya Fauna, los Sims Medieval, los Sims Náufragos, etc. Y también para Nintendo, PSP, etc. Ahora mismo vamos a dar la bienvenida a Alma, que es una jugadora gamer de los Sims casi profesional, se podría decir. Lleva mucho tiempo jugando y nos va a explicar también un poco en cuanto a las skins y colaboraciones que ha hecho los Sims con otras marcas. Así que vamos a darle la bienvenida. Aquí está. A ver. Vale, bueno, Alma, pues, ¿quién eres tú? Pues yo me dedico al diseño gráfico, Ujú. pero soy una amante de los Sims, una Ah, friki de verdad, como se suele decir. Y nada, llevo jugando a los Sims desde que era bastante pequeña, a los Sims 2, y sigo por los Sims 4, así que sí, entiendo. esa es toda mi titulación. Ya ves, sí que es lo que te atrapó de los Sims así, que te hizo que te gustara tanto. Pues me gusta mucho la libertad que da para hacer lo que tú quieras. O Ujú. sea, es como puedes crear una vida completamente paralela, puedes crear personajes reales, te puedes crear a ti mismo, a tu familia, a tus amigos, puedes crear personajes de libros que te estés leyendo, puedes crear personajes de películas e interactuar con ellos, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Es como un mundo en Es el que como tú, crear tu propia sociedad, ¿no? Ahí sí, básicamente, es total crear un mundo pequeñito donde tú eres Dios, sí, ¿no? Puedes hacer tal lo cual, que quieras con quien quieras. sí, tal cual. Y está Ujú. muy guay porque además vas descubriendo sorpresitas, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, más de las que yo misma sé, Ujú. pero, o sea, es que tiene, o sea, tiene elementos muy realistas que usan, digamos, la ciencia y las reglas del mundo real. Sí. Y luego de repente, pues hay aliens, hay fantasmas, vampiros, unicornios, de todo. Entonces, es ¿Eso en todos especial. los Sims o va dependiendo un poco, que hemos dicho No, antes de... depende. Creo que aliens hay en casi, al menos a partir del 2 yo creo que en casi todos, pero y fantasmas, cuando un sim muere, se convierte en fantasma. Con lo cual, Mm. sí. ¿Y el fantasma puede aún así hacer cosas o Sí, simplemente sí, yo creo, o sea, fantasma? los fantasmas primero, según de que hayan muerto, son de un color u de otro color. Qué Hay guay. varios, hay varios colores según. Te puedes morir ahogado, puedes morir por fuego, por de viejito, lo que sea. Mm. Y tú puedes hacer que tus Sims interactúen con los fantasmas al final. Creo que se puede hasta tener un hijo con un fantasma. Mira que lo he intentado, no lo he conseguido. Es Wow. que son cosas que, Claro, o es sea, que hay mezcla mil un posibilidades. poco todo, ¿no? En plan, Sí, la realidad con la ficción. sí, y los puedes revivir, o puedes, pues eso, interactuar con ellos un montón y no sé. Qué Es guay, que mil cosas que se pueden hacer, muy guay. qué guay.
Bueno, y tú a que, bueno, es que antes he citado un montón de versiones de los Sims. ¿Tú cuál ha sido la que más te ha gustado, la que más has jugado y por qué, más o Yo, menos? yo empecé, como he dicho, con los Sims 2. Ujú. Me tocó la adolescencia los Sims 3 y ahí sí que devoré máximo, tenía casi todas las expansiones y estaba yo ahí a full. Además, los Sims 3 tenían una cosa muy guay, que es que todo era editable al 100%. O sea, Sí, ¿no? cogías una camiseta y podías elegir de qué, o sea, si la querías de ladrillos, la querías de, Qué o sea, guay. podías descargarte todo tipo de tejidos, podías hacer lo Claro, que es te diera cuando la gana. empieza un poco, o ya de antes podrías customizar tu personaje hasta ese punto. En los Sims 2 podías customizar tu personaje, pero no tanto. Eh, Ujú. mm, o sea, en los Sims 2 Sí. se mejoraron bastante los gráficos, se metió el tema genética, o sea, tú podías coger dos Sims y hacer un hijo, o sea, cuando estabas creando Sims, podías hacer un hijo de esos dos personajes. Y que se pareciera a esos dos, Claro, padre y madre, ¿no? que tuviese rasgos comunes de los padre y la madre. Ya ves. Se introdujo el crecimiento por etapas y los deseos y los miedos de los Sims. O sea, en Guau, eso teoría, en el todo que... Sims 3, Eso en los todo Sims eso. 2. Ah, Eso en eso en los los Sims Sims 2. 2, vale, perdón. Los Sims 3 mejora la interfaz, como he dicho, todo es editable a full. Ujú. Puedes empezar a pasear por la ciudad, si puedes ir al cine, puedes ir al teatro, lo que haya en la ciudad. Sí. Los Sims empiezan a tener memoria, o sea que si hacen algo mal, más adelante te sale la opción de pedir perdón, a lo mejor, por algo que han Guau, hecho mal. Sí, que ostras, mola da un mucho. poco de miedo, ¿eh? Y a un punto Sí, de pero ostras. bueno, sí, o sea, por ejemplo, si haces que un sim sea adúltero, pues se Sí. siente mal por ¿sabes? Y si Ah, se tú antes de encuentra, crear un Sims, o sea, puedes definir su personalidad y sus gustos y sí, sus puedes, miedos a lo mejor incluso. claro, en su personalidad, pues, bueno, o sea, sí, o sea, en el proceso de creación de sim, aparte de la apariencia física, de su ropa y sus accesorios, también puedes hacerle una personalidad y unas aspiraciones, digamos, de vida, que es lo que un poco definen a tu sim, pero luego al final mm, Qué guay. puedes ir haciendo lo que tú quieras, le puedes dar más o menos libertad, o como se llaman los sims, libre albedrío, que ellos vayan haciendo su vida o que estén quietecitos mientras tú no hagas nada. Claro. Y y cuanto más a las skins, más, bueno, como has dicho, más en los Sims 3 que en los Sims 4, ¿cómo se lleva a cabo la caracterización de los Sims? O sea, tú empiezas y ya ese Sim lo tienes caracterizado o customizado de por vida, o sea, dentro de la vida de los Sims, o ya lo puedes ir cambiando si eso durante el juego. Sí, o sea, tú lo primero que haces es crear el sim y una vez está creado ya se guarda en la biblioteca y a lo largo de la vida sí que lo puedes editar. En los Sims 4 lo puedes editar, yo creo, prácticamente al completo. Mm. En los Sims anteriores creo que solo podías cambiarle el pelo o la ropa, Ya ves. pero ahora ya pues ha entrado en vigor lo que sería, no sé, las operaciones de estética en los Sims, ¿sabes? Que una persona pueda cambiar de apariencia así Ya durante ves. en medio de su vida. ¿Y qué cositas le puedes, bueno, inicialmente cuando creas un sim, qué cositas le puedes crear a esa persona? En plan, ¿qué le puedes cambiar y qué le puedes quitar? Pues eso, en cuanto a apariencia física, la Mm. cara, con todos los rasgos, o sea, los ojos, la nariz, la barbilla, los mofletes, la boca, la frente, las orejas, todo. Todo, ¿no? El pelo y el vello facial, el resto del cuerpo. Mm, Creo Ya que hay ves. algunas versiones donde puedes poner tatuajes o no, no sé qué. Luego Ujú. está la ropa y los accesorios, si quieres que lleve gafas, tal, o maquillaje, y la personalidad y las aspiraciones del sim. O sea, como tiene varios rasgos de personalidad que tú vas eligiendo y luego cuál sería su deseo de toda la vida y eso, digamos que decide qué cosas le van a dar más o menos satisfacción
al sim o qué cosas te va a pedir el sim que hagas por él en su historia cuando estés jugando, Ujú. qué cosas, ¿no? Claro, por ahí quería también ir un poco, en plan, tú cuando vas haciendo tu vida con el sim, o sea, también adaptas tu personaje y su ropa al desarrollo del juego y en el juego, en plan, según, por ejemplo, si va a trabajar o si está en casa o cosas así, ¿eso suele cambiar o es siempre lo mismo? Sí, o sea, la ropa de trabajo normalmente va con el, o sea, si tú, por ejemplo, eres bombero, pues hay Mm. un uniforme de bombero que si te metes ahí, o sea, si empiezas a ser bombero, te lo dan, no es que tú lo elijas ni nada. Ah, ya te lo dan Eh, automáticamente, ¿no? claro, tú cuando vas a trabajar, el sim se cambia de ropa y se va, se viste de bombero y se va. Y cuando vuelve está vestido de bombero, se cambia otra vez de ropa y vuelve a estar con su ropa normal. Creo que en los sims hay sims de que te vas a trabajar con ellos y ahí la verdad es que no he jugado, pero puede ser que puedas Sí, seguramente. customizar, sí, seguramente puedas customizar la ropa de trabajo. Ujú. Em, pero sí, a lo largo de la historia, pues depende, bueno, aparte de que el sim va creciendo, a lo mejor, ¿sabes? Y cuando crece, pues la ropa que sale es un poco aleatoria porque no hay, o sea, tienes que elegir distinta ropa desde que es un bebé hasta que es un mayor, no es que lleven Claro. la misma ropa. Claro, y también en cuanto a género, que en los Sims 4 ha habido una de las cosas que han cambiado, es que puedes elegir, o sea, hay listas de ropa femenino o masculino, ¿no? Que van, bueno, o sea, si creas una chica, te sale la femenina, si creas un chico, te sale el femenino, pero puedes desactivar esos filtros Ah, y ¿qué puedes vestir a una dices? chica con Con ropa de ropa de chico, puedes chico usar un y vestido para un chico, qué puedes guay, hacer qué guay, lo que te dé la gana. O sea, es qué como, guay. claro, también hay distintas ropas para, según, o sea, te piden, cuando creas el sim, te piden que le pongas ropa de diario, que le pongas ropa para dormir, para cuando esté traje de baño, Mm, para cuando vaya a una fiesta, cuando sea elegante, no sé qué. Y eso también pues lo ya. puedes ir filtrando o quitarle filtros y bueno, pues me apetece meterme a la piscina con un traje de chubasquero, pues se lo pones. Y te lo ponen, ¿no? Si le quitas el filtro, pues toma chubasquero para bañarte en la piscina, para ir de normal llevas, yo qué sé, un plumas, Claro. si quieres. Y también, según las estaciones, si tienes el pack de expansión de las 4 estaciones, que no Ujú. sé cómo se llama en los Sims 4, pero sí, también te va cambiando según la estación del año en la que estés. Y si llevas ropa de abrigo en verano, el Sim tiene calor, Y y se pues, lleva y viceversa, ¿no? claro, entonces Qué el Sim guay. se va a lloriquear y a quejar A porque, quejarse porque tiene porque no le calor o porque cuidas, tiene ¿no? frío o porque tal. Entonces, Y luego, en cuanto a, vamos a hablar un poquito más sobre la diferencia entre la realidad y un poco lo virtual, de colaboraciones que habrán hecho, dicho que han hecho los Sims con algunas marcas, por ejemplo, Moschino, ¿no? Que sacó una línea de ropa como si fuese una colección para los Sims en las que tú podías elegir una camiseta con el oso de Moschino ahí, ¿no? Por ejemplo. que sí, la verdad es que desde bueno, no sé, como digo, no he jugado a los Sims 1, digamos, Claro. pero desde los Sims 2 yo me acuerdo que empezaron, yo me acuerdo que creo que era el Sims 2 Mascotas, La Oreja de Van Gogh hizo Ah, una canción de su disco, no me acuerdo cuál era, la de, no, la Muñeca de Trapo, creo, o algo así. sí, sí, Era de sí. ese disco. Y sacó la canción en idioma sim. Ah, Y, que los Sims tienen un idioma aparte, ¿no? y Es los sims verdad, es tienen su verdad. propio idioma, su propia También. moneda. Su idioma es Wow, Simlish, su moneda es Simoleón. Está todo súper súper pensado. original. Sí, Claro, sí. sí. Y eso, y La Oreja de Van Gogh hizo una canción o sea, en idioma sim que la tenían ellos. Bueno, hicieron el videoclip Ujú. con Sims que se parecían a ellos y tal, y Qué luego, guay. sí, y luego, o sea, si te comprabas el Sims 2 mascotas y ponías la música
en el aparato de música de los Sims, pues una de las canciones que salía por ahí era la canción de la oreja de Van Gogh. Me acuerdo también que hicieron una Qué guay. expansión con IKEA. Sí, ¿no? Sí, tenían muebles de IKEA y tal, muebles típicos, Y el típico cojín de corazón con brazos, ala, era IKEA tal cual. Y yo creo que han ido eh, a- metiendo más y más cosas de colaboraciones y tal, porque por ejemplo en los Sims 4 tienen colaboración tienen maquillaje de MAC, si quieres poner maquillaje a tu Sim, hay qué opciones guay. que son de ahí. Música, yo cuando he estado jugando recientemente, o sea, estaba en Sim escuchando música y de Sí, repente escucho a Carly Rae Jepsen o a The Bams o a Fan sí, cantando ¿no? en idioma Sim aleatoriamente. Que al final eso no son cosas que los creadores hayan dicho, venga, pues lo metemos sin más, ¿no? Habrán tenido un No, claro, pacto sí, sí, ahí, un hay páginas acuerdo. donde pone no sé quién, tal grupo se mete en la banda sonora Claro, de los Sims 4, tal, tal. claro, Claro, qué guay. ahora hay mucho más cultura de colaboraciones y tal, y yo creo que hasta, hasta cuando se ponen a ver películas y tal, o libros, es todo como, pues, como remite a cosas de la vida real, cambia un poco el nombre, pero hace Ya sí, ves. como imitaciones de sim de cosas de la vida real. A mí me sonaba lo de lo que comentaba antes de Moschino, porque creo que los Sims 4 fue cuando a lo mejor que ya dejaron un poco de lado eso de llegar a customizar tanto tu ropa como para poner unos ladrillos en tus camisetas o sudaderas. Entonces vi que eso en los Sims 4 Moschino había sacado esa línea de ropa para los Sims, que ya pondremos algunas imágenes para que las veáis. Y simplemente pues tú ibas a la tienda, ¿no? Yo pensaba que con las monedas del juego pues te servirían para comprar ropa a lo mejor especial como esta, por ejemplo, una colección entera que sacaron de sudaderas, camisetas, etcétera, y que tú la podías usar para tu día a día, que de todas formas tampoco la iba a ver nadie, ¿no? Porque al final es tu mundo, tu ciudad y estás ahí solo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, estaba ahí esas colaboraciones que hacen de los Sims con otras marcas Sí, y sí. está Además siempre es bastante... gracioso que estés ahí y pues lo que he dicho antes, las sorpresitas estas que te van saliendo sin que te lo esperes, así aleatoriamente. Esas sorpresitas, o sea, te refieres a estas colaboraciones o son Claro, o sea, cosas... pues eso, estar escuchando música de los Sims y de repente escuchas una canción que tú sí conoces, Ah, claro, pero que la han claro. cambiado o que estén viendo una peli o una serie medieval y que se llame Juego de Sillas, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Sí Claro, claro. O sea, los que Sims no avisan, ¿no? Como que tú de repente un día te encuentras ahí que algo que conoces y dices, sí, ostras. a ver, no sé, yo la verdad es que no sigo mucho las noticias Mm. online sobre los Sims y tal, no sé si lo publicarán antes de, Ah, vale, vale. Pero bueno, igualmente lo divertido es pero lo entrar al divertido es juego de encontrarse con repente. esas cosas así. Mm. Oh, claro, claro. De New. Pues, ¿tienes ahí para jugar o no? Eh, sí, Sí, a ver, puedes. vamos a ver si puedo share screen. A ver si puedes compartir pantalla y ¿Puedo? hacemos un mini gameplay Dale, ahí. de... Anda, mira, ¿Lo ves? ¿Este cuál es en los Estos Sims son los qué? Sims 4. Ah, ok, vale, mira, pues Esto es lo Mosquino. primero que ves cuando le das a crear una nueva partida. Vale. Y, O y sea, este es como el inicio, ¿no? Básicamente claro, lo primero que tienes que hacer es crear un sim. se ve bastante bien, ¿eh? O ¿Sí? sea, me gusta. Bien, bien. Pues eso, aquí, mira, te está preguntando si quieres, o Ah, sea, crear tu historia, ¿no? claro, si quieres hacer un cuestionario para personalizar para hacer su personalidad a través del Ujú. cuestionario, entonces te preguntaría cosas tipo, ¿en qué etapa de la vida estoy? Soy Vale. joven. O mis Sí, porque si personas empiezas favoritas de son tal. abuelo, pues ya se te acaba el juego pronto, ¿no? Sí, eso sí. O Eso es sea, verdad. Una cosa que me pasó una vez es que estaba yo ahí intentando experimentar con el tema fantasmas y tal, para sí. ver qué se podía hacer y qué no. Y con tan mala suerte de que tenía una casa de 3 personas. Uno quería que fuese fantasma,
a Sí, otro me lo cargué porque no quería que estuviese ahí. Y la tercera se murió sin que yo quisiese y entonces vino la parca, porque sí, cada vez que se muere un sim viene la parca a llevárselo, claro. y vino la parca y me echó una bronca La diciendo, parca a ti, la parca a mí, en esto es un plan, simulador de vida, no sé qué estás haciendo, así no se juega, y yo, perdona, qué perdona, perdona. fuerte. Sí, sí, así. Mira, Va, aquí, que ya le yo, has hecho un poco la personalidad, ¿no? claro, Los le he gustos, tal. puesto, le he respondido las Ujú. preguntas así un poco Sí, aleatoriamente, la verdad, pero vamos, que me ha sí, bueno, creado un para... patrón que luego seguramente pueda cambiar. Ujú. Elige a tu gusto mi sexo, mi apariencia y mi ropa. Y no olvides ponerme nombre. Muy bien, pues Va, o sea, antes de empezar ya te pide un poco que la customices, ¿no? claro, esto es, Totalmente. te pone pues un sim aleatorio como base. Y aquí, Eh, luego Dime. en cuanto a la ropa y eso, tú puedes Tienes aquí, pues eso, toda la ropa, por ejemplo, como he dicho que su preferencia de vestir es femenino, pero lo Ujú. puedo quitar aquí en un momento y me sale De todo, ¿no? cualquier cosa, por ejemplo, Al ponte ahí cositas guays. de formal, por ejemplo, pues los trajes normalmente son de hombre. O sea, claro, luego puedes elegir en diferentes ámbitos, ¿no? Si vas a jugar un deporte, lo que sea, te pones ropa Claro, por de ejemplo, deporte, esto es de elegante, si claro, quieres ir elegante, si quieres ir de deporte, pues pues un chándal de ahí. chándal o esto es de, pues de gimnasia rítmica, por ejemplo, es un chándal aquí muy Mm, fashion. qué guay. Eh, A ver, enseñaros un poco todos. hay ropa para dormir, esto, pues esto es una bata, un pijama, Ujú. ir en toalla, sin más. Te voy a enseñar mis pantuflas favoritas, que son las de conejo. Oh, qué buena. Sí. O sea, y eso, por ejemplo, en cuanto a lo de dormir, o sea, es que llega dentro de los Sims la hora de, o sea, llega la noche y estás en tu casa y automáticamente se cambia o le tienes que dar tú Si a yo le vete a digo que se cambiar y, meta, no, si le digo que se meta en la cama, antes de meterse en la cama se se hace y pone, se cambia para dormir. vale, vale, Claro. claro, Y nada, eso tiene pues vestido de de fiesta, fiesta. de traje de baño, como he dicho, para el calor y para el frío. Y luego dentro de, por ejemplo, algo que vayas a llevar a la calle o la ropa que más lleves, Esta es la ropa de diario, vale. la Ahí habitual. dentro de esa, bueno, imagino que también de cualquiera, pero principalmente de esa, por ejemplo, este vestido puedes cambiarle el color, las flores o Sí, por largo o lo que ejemplo, sea. sí, por ejemplo, si yo elijo, yo qué sé, este vestido, por ejemplo. Mm, Pues aquí tienes varias opciones, lo puedes poner en amarillo, tacata, no sé, varios colores, varias. qué guay. O sea, sí, sí, se puede Está un traje customizar. de Yeti si ¿What? quieres. Sí, este es el especial Navidad, puede ser un Yeti marrón, un Yeti. Ostras, o sea, cada evento, ¿no? Así meten cositas especiales. Sí, En puede ser especial un gnomo Navidad. también, si quieres. Que... Ah, mira, tienen trajes de Star Wars también. Sí, a Sí, ver. tienen así su Ah, mira, Darth este. Vader, ¿no? La Sí, Darth tienen Vader. de Darth Vader. Tienen. Qué guay, un poco de skins de todo, ¿no? Sí, Básicamente, creo que este era el de. No sé si este era el de la princesa. la princesa Leia. No, Puede creo ser. que no, pero vamos a ver, está el de la Tampoco. princesa Leia en algún lado. Pero vamos, sí, como ves, muy aleatorio. Ya ves, Y ya ves. Qué guay. puedes ir de payasete, de Ghostbusters, de. Ya ves. O sea, eso es ropa que puedes usar para tu día a día, ¿no? Puedes ir Sí, ahí sí, o sea, si tú quieres ir de Papá Noel de. por ahí, por la vida, Claro, pues adelante. Si quieres ir de conejo, pues claro, venga. claro. ¿Y en la ciudad estás tú sola o tus vecinos también pueden llevar lo que tú les digas? O sea, hay vecinos predeterminados que ya vienen con el Sí. juego, que tienen sus casas y su tal, igual que vienen, o sea, hay casas ya hechas, con Ujú. sus Ya. vecinos viviendo ahí y tal. Hay, por ejemplo, hay familias que son muy de los Sims, son familias que llevan todas las generaciones, como los Lápida, me parece, y tal. O sea, es como que los Sims
el mundo Sims tiene su propia historia dentro que puedes ponerte a investigar y a leer todo lo que quieras y más, porque o sea, los creadores de los Sims tienen sus propias historias y tú creas historias propias dentro de esas otras historias. O sea, Qué guay. Qué guay. sí. Y nada, pues vamos a llamarla, ¿cómo se llama? De La apellido, tecno, creativa, creativa. ¿no? Me gusta. Me Perfecto. gusta. Vale, pues vamos a tener a Tecno Creativa. Y ya estaría. Vamos a... Todo listo para guardar esta unidad en tu biblioteca y empezar a jugar. Perfecto. Ya está. Me gusta, me gusta. Y aquí en las pantallas ¿De de carga? carga te vienen, mira, elige una estación de inicio. ¿Qué estación quieres que sea? Ah, Verano, una de veranito, por que es ejemplo. muy majo el sol. Y ya viene veranito. Sí, te vienen. Entonces, pues te eliges una casa que te O puedas sea, esto es permitir. prácticamente ahora mismo está tal cual un mundo nuevo, ¿no? Sí, esto es un mundo nuevo. Vale, esto es Como ves, lo hay básico. casas en las que ya vive gente. Mm, Ah, no. ¿Dónde está la gente? Ah, es que no me puedo. Claro, es que estamos empezando. claro, Claro. igual hace falta un Bueno, poco pues mira, más. pues me encargo de esta, me compro esta casa, por ejemplo. Ujú. Te Que pones a vivir ahí de una, ¿no? se va a mudar, venga. Con mobiliario, sin amueblar. Sí, vamos a ponerle con muebles ya. Sí. Aquí esto te da un consejito, nada, clic en el Claro, teléfono para empezar a pero no desplazarte. los super conseguidos del día. Uy, La idea, la bueno, o musiquita. sea, sí, Amazing. súper épica. Claro, entonces pues esta Oh, eres tú. mira, te acerca ahí hasta ahí. Ah, y puedes ir Sí, moviéndote por puedes donde ir quieras, ¿no? moviendo tal cual. Tienes aquí Joder, casas vecinas, qué pero guay. esta es tu casa. Va, una pequeñita para empezar. Claro, te metes aquí, tal cual. Aquí tiene su cocina, Ah, su habitación, su baño. Ya, qué guay. ya, lo primero que haces es ver la tele. Tienes aquí el modo construir. El modo construir no cuesta dinero, pero cuando pones muebles sí que tienes que pagar por ellos, con dinero SIM. O sea, tu SIM, por ejemplo, igual que he tenido que pagar por la casa, antes tenía 20.000 simoleones y ahora tiene 3.689. Pues si, por ejemplo, en vez de esta tele pequeña, quiero una tele, aquí al salón, Mm. vamos a poner esta tele que viene aquí, una tele grande, y mira, se me ponen en rojo Ahí se porque te ya, acumulan las teles, o sea, no la otra, ¿qué haces con la ahora otra? tengo dos, la otra la puedo vender. La Ah, puedo aquí, vender, claro. la puedo colocar en el inventario, la tengo para luego. La Ujú. vendo y gano un poquito de dinero. No lo mismo que si Claro, fuese la mía, que pero bueno. Aquí tengo este mueble de la tele y estos muebles, por ejemplo, pues ya no me podría comprar uno igual, porque no tengo dinero. claro. Pero bueno, Pero bueno, por lo puedes menos tienes ahí deshacer tu así, tele. tal cualmente. Uh, Puedes, en el modo construir, puedes pintar las paredes. Me apetece poner Sí, ¿no? circulitos de color. Pues venga, dale. Todo así súper bonito. Pintar las paredes así. Qué Y guay. te queda la casa más fashion del lugar. O sea, el dinero que consigues a lo mejor trabajando, ¿no? O haciendo cosas por otros Sims en el Mm, juego es básicamente para customizar tu vivienda y comprarte sitios, sí. porque lo que es para ti mismo, la comida, la ropa, los servicios y tal, eso ya viene de por sí gratis, ¿no? Entre comillas. Sí, bueno, si puedes contratar servicios Mm, en el modo vivir, por ejemplo, pues puedes pedir, bueno, la comida cuesta dinero, ujú. em, puedes comprar ingredientes o puedes pedir una pizza, claro, es más caro. Ya, Cada vez que se rompe algo en la casa tienes que pagar para que venga alguien a arreglártelo, o bien lo haces tú. Si quieres, por ejemplo, mira, aquí está el móvil, el teléfono del SIM, y aquí te dan bastantes opciones de lo que puedes hacer. Em, Puedes añadir una historia a Instagram. ya ves. Puedes irte a algún sitio si quieres, puedes ir al parque o puedes irte al museo, lo que sea, puedes buscar un trabajo, dejarlo, puedes comprar regalos, puedes contratar un servicio, por ejemplo. Pues Sí.
pues que venga un jardinero, mira, un servicio de limpieza, Ah, de reparaciones, pizza a domicilio, canguro si tuvieses niños, mayordomo, claro. qué Puedes guay, qué guay. adoptar un gato, un perro, un niño, Ya todo, ves. cuesta de todo. De todo, ¿no? De todo. Ya ves, Sí, o puedes jugar a juegos, mira, hacerse una autofoto, tal. ya ves. Y Y luego, o sea, por ejemplo, en cuanto a lo del trabajo, no te hace falta tener conocimientos ni prepararte para ello, ¿no? Directamente te pones a trabajar sí, no, y... cuando te pones aquí, por ejemplo, trabajo dentro de 3 días. La tipa la tipa tiene trabajo ya. No sé por qué. Ah, ya tiene trabajo, qué Sí, guay. no sé por qué. De repente, No sé así... por qué, nunca. Debe ser que lo he elegido yo antes. Ah, Pero pues... sí, pero que sí, cuando consigues trabajo empiezas desde lo más bajo, digamos, con el mínimo salario y menos horas normalmente. Ujú, Y bueno, cada vez que vuelves te piden que hagas ciertas cosillas. Por ejemplo, ella que se dedica es astronauta de nivel bajo ahora mismo, ujú, pues le piden alcanza el nivel 3 en la habilidad de lógica. Para esto, pues, o bien lees, o juegas al ajedrez, o juegas a claro. juegos de lógica, o, o hablas con otros sims ¿Ya eso lo del juegas tema. tú, lo controlas tú o le mandas a hacer a ella? Tú lo mandas a hacer al sim. O sea, ellos con su libre albedrío Ah, claro, se pueden encontrar haciendo, pero normalmente, pues no. claro, Mira, claro. ejercicio físico, por ejemplo, también, pues o bien lo pones a bailar o le pones a hacer, le compras algo de gimnasia o te vas al gimnasio y haces ejercicio. Ujú, Entonces, pues cuando alcances ese nivel, eh, mira, tarea diaria, jugar al ajedrez. Son como un poco deberes que te llevas del trabajo y, y así pues vas mejorando tu rendimiento y vas subiendo en tu ujú. trabajo, lo que Y quieras. luego, a ver, vamos a probar a ver un poco lo de la customización del personaje, en plan, si va, puedes ir al gym ahora, por ejemplo, sí que hay ahí, Sí, por ejemplo, y voy a jugar te- con ella otra vez. Y a tendrías que ver cambiarte desde tu casa o si le das a ir al gym ya automáticamente se sí, si se pone... pone, si ella seguramente irá con su atuendo de, mira, vamos a ver, teléfono, desplazarse. Mm, Vale, entonces ella coge el teléfono y va a ver a dónde se va. Pues vamos al gym. o sea, El bíceps feliz, gimnasio. bueno, ya Vamos. ves. Está la muchacha. Aquí hay otros sims que no sé quiénes son, pero puedes hacerte sus amigos. Qué Pero guay. si, por ejemplo, vienes aquí a hacer ejercicio en la máquina, Sí, pues ella va ahí, tomona, ahí va con su paso y hace pum, y se pone su ropa de de ejercicio, que deporte. no sé por qué es esa, En verdad pero es como un camisón de dormir, ¿no? sí, Básicamente va ahí un poco... es de esta es como un maillot de, Ah, bueno, es verdad que la habías puesto antes de bailarina, ¿no? sí, claro. Eso, pues eso lo puedes cambiar luego en un armario en tu casa, si quieres. Por Mira, ejemplo, si la llevas, perdón, ahora si tiene la la... habilidad de ejercicio físico, porque es la primera vez que hace ejercicio. Entonces, Ah, claro, por empieza a ahí adquirir va. una vez que la adquiere, empieza a subir nivel. Ajá. Mira, ese hombre ha llevado con traje y de repente se cambia Sí, a su... efectivamente. Mira, hay alguien que quiere hablar conmigo. Anda, ¿Esta señora? ¿qué te cuenta? No No, sé. no lo sabes, ¿no? Dice Mira, un avión. she wanna do. Esta semana no. Sí, sí, no sé. Tecno es buena. Los Sims con este rasgo se ponen contentos cuando ven que los demás también lo están y siempre buscan hacer del mundo un lugar mejor. Qué guay. O sea, por ejemplo, eso por ahí es por donde iba antes. En plan, tú si haces esto del ejercicio todos los días y la llevas al gym, ¿va cambiando su forma física también o se Sí, si mantiene? haces ejercicio y si por el contrario comes mucho y comes mucha caca y no haces Mm, nada de ejercicio, te pones gordete. ya ves, ya ves. Es así, me ha ocurrido habitualmente. Sí, ¿no? Nunca tengo tiempo, mis Sims nunca tienen tiempo para hacer ejercicio y se acaban poniendo bien Ya ves, fondones. ya ves. Y eso de aquí abajo que tienes para que pone play, pause, es como que puedes Sí, esto es para pausar el juego. entero. se- O sea, sí, de repente todo, claro, pum, se pausa el mundo, tú te puedes mover, tú puedes claro.
ver lo que hay alrededor y tal. Qué Puedes guay. mandarle a hacer cosas mientras, pues hacer ejercicio al límite aquí o yo qué sé, subir al piso de arriba y decirle, pues ahora te sientas aquí y tal. Pero ya Mm, esto se añade, digamos, a su cola de actividad, pero no lo puede hacer todavía porque está en pausa. qué guay, qué guay. Entonces le das a play y ella ya sigue tal. Si quieres ir más rápido o si quieres ir velocidad ultra, esto normalmente es cuando están durmiendo, por ejemplo, que no hay nada que hacer. Porque tienen que Ah, o sea, dormir. ellos duermen sus horas y tú las Claro, respetas. ellos duermen claro, es que ellos necesitan, tienen su energía Claro, y claro, necesitan, dormir y esas cosas. claro, si no, se mueren. Luego, si ves aquí, Ah, mi sim mm, está contenta porque está haciendo una buena sección de ejercicio, porque tiene buenas vibraciones, la han venido esta gente a habla, saludar y tal, y ya claro, tiene como coleguillas. sí, Le gusta la decoración, así que, o sea, los estímulos que le llegan al sim, pues claro. le van creando, digamos, memorias y tal. Hay Ajá. cosas que se quedan más tiempo. Mira, este, por ejemplo, se queda 4 horas aquí. O sea, esa buena sensación de Mm, ejercicio va a estar durante 4 horas, ah, 2 minutos, ya tal. ves. Hay veces que si tienes algo muy bestia, por ejemplo, una vez me pasó que uno de mis sims eh, estaba arreglando un electrodoméstico, se electrocutó y vino la parca Ostras, a llevársela. Y entonces el otro sim, que era su pareja, le tuvo que suplicar ostras, le pedí que suplicase a la parca que no se la llevase. sí, Y así hizo total. El caso es que la parca dijo, venga, va, no me la llevo. sí, Entonces, esos dos sims, a partir de entonces, tuvieron una conexión especial. Para ella, él era el salvador máximo porque le había claro. salvado la vida y él estuvo contentísimo durante muchísimos días por sentirse el héroe del lugar. Wow. Claro, entonces, pues O sea, como depende que su de, actitud también cambia, ¿no? Dentro del juego, en plan, está claro, como, o si tienes un hijo, por ejemplo, esa felicidad, claro, ese estímulo te dura muchísimos días. Y luego aquí está qué lo que está guay. pensando ella, por ejemplo, ¿qué le apetece? Enfadarse. ¿Qué le apetece? Hacer una guerra de globos de agua. ¿Qué te dice aquí? Por ser verano. Abrazar a alguien, por estar contenta, tal. Qué guay, qué guay. Entonces, si tú vas haciendo estas cosas que el sim, no tienes por qué hacerlo, pero si lo haces, pues vas a hacer que el sim esté Claro, más feliz, más realizado, más tal. qué guay. El armario al final, eso de la ropa que te puedes poner para ir a un sitio y a otro, es como lo del principio. Tú básicamente te encuentras ahí o te puedes guardar tus colecciones para, en plan de ropa. Si por ejemplo quieres salir y no todos los días quieres llevar la misma ropa, tú te puedes poner un outfit y para el Sí. día siguiente otro. Sí, o sea, tú tienes, bueno, ahora lo verás, tienes tu armario, digamos, con los atuendos que tú has elegido. Entonces, Mm. no tienes que entrar a editar al sim cada vez que quieres cambiarle de ropa, sino que pues a lo mejor mira, estás aquí normal, se va aquí a la cómoda, que está aquí en la habitación. Mm. Ah, Entonces, ese sería como, claro, claro, este es el armario, en este caso es una cómoda. o Puedes podrás planificar sustituir por un atuendos, armario y sí, tal, ¿no? sí. Puedes cambiar atuendo y aquí tendrías tu armario. Este Mm. es tu atuendo de diario, este es tu atuendo de elegante, este es tu atuendo de deporte. Veis que lo hemos visto antes. Bueno, es el Y, que lleva puesto ahora porque justo y no viene. te podrías cambiar ese, por ejemplo. De momento este es mi armario, pero, o sea, yo si vengo aquí, por Ajá, ejemplo, y me pongo mi ropa de diario, sí, vamos a ver que venga rapidito la señora, ¿ves? Se cambia y ya está, de diario. Pero vale. luego puedes volver a cambiar SIM o a probarte atuendos, lo que sea, cámbiate SIM. Entonces vuelve a abrir la pantalla de edición de SIM, que es donde hemos Ah, y estado ahí ya antes, te y ya pones está. tú. Y quiero que Ah, de claro. deporte, en vez de esto, quiero que Joder, no sea femenino. Vamos a poner de deporte este. sí. Ahí está. Ah, O ahí este, de. lo que quieras, de color azul. Qué guay, dentro de esta expansión del vestido que tienes ahí, eso que ponen, por ejemplo, a la derecha del vestido morado, ese pequeñito, un hot dog, o abajo un delantal y estas cosas, ¿eso qué significa? Esto. Sí. Pues estos son, bueno, estos son, tienes partes de arriba Ah, solo, vale, luego, claro. partes Vale, de luego abajo elegante solo, o no claro. elegante, Entonces, partes de arriba, claro. blusas, cazadoras americanas, Ah, camisetas mira, con mira. manga.
Mira, ¿Cuál? la que llevas puesta. Ah, sí. Ya ves, aquí estamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. A Que le ver, el pones chándal de ahí, Mosquino. Este no sé, será este, ¿no? igual, sí. Mira qué guay. Ya Sí, ves, ya muy ves, ya chuli. ves. Le pones ahí unas ¡Ja! ¡Qué sorpresa! pantuflas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, he visto esta, además la he usado un montón, pero no me había dado cuenta. Claro que es, o sea, es una propia colaboración, no creo que los Sims hayan dicho, venga, pues vamos a poner aquí esto. Ujú. Pues Qué mira, le voy a guay. poner que además, mira, pues igual con el pelo que se puede poner, puedes elegir Ah, mira, el corto, pelo medio, también largo, no hay de sé qué. todo, ¿no? Sí, también puedes hacer que, por ejemplo, pues cuando hago deporte, quiero que lleve pelo recogido. Mm. Ah, O vale, vale, vale. O sea, te cambia cuando, totalmente, ¿no? claro, cuando vas de diario llevas este pelo, cuando vas así, pues quiero que lleves, yo qué sé, Ya ves. pero así y tal. Quítame este gorro por Dios santo. No Qué sé, guay, qué no guay. sé, sí. Pues mira, tomona, Pues ni tan mal, ¿eh? ni tan mal, me mola. Jo, a mí Vámonos. también, a mí también. Claro, claro, es que antes no me había puesto yo ahí a investigar muchísimo, pero Claro, claro. Ostras, ostras. pues sí, y ahí está. Entonces ahora igual, ahora está con su Claro, atuendo de diario, claro. pero eso puedes cambiar. Si lo cambias, le pones Vamos a ahí ver dónde su, está. Ahí está la tipa. Fina. Dale ahí. ¿Ves? una tele como una caja, pero una buena sudadera de Sí, mosquino. cuidado. Ojo, Sí, sí, ojo, ojo. ahí está. Qué Ahí guapa, está. qué guapa. A Es la ver, casa más fea del lugar, sí, bueno, pero eso ya cada uno pero que tenga bueno, los Sims que se la customice como quiera, ¿no? Y claro, claro, ¿no? Las esto, posibilidades son endless. ya ves, ya ves. Pues nada, Alma, mazo, gracias. Muchas gracias por, No hace nada. por estar aquí y compartirnos todos tus conocimientos sobre los Sims, que ha sido bastante, bastante increíble, la verdad. Unas palabras para finiquitar. O Nada, yo animar a todo el mundo a que se meta aquí. Es a jugar de una, adictivo ¿no? 100%. Claro, ese es el problema, a lo mejor que empiezas y no acabas. Sí, Luego sí, sí, hay ya que te tener digo, yo con cuidado. los Sims 3 es que no, o sea, me hacía a mí misma además y a toda mi familia y a Claro, mis amigos. Estaba Dios. yo ahí muerta de asco en casa. Pero no te Y puedes ahí, imaginar, claro, podía hacer empiezas lo que por ti mismo y quisiese, luego en quién podría ser si tal haces cual. esto o haces lo otro. Tal. Qué Pero guay, qué nada, que guay. es un juego muy guay, la verdad, y que animo a la gente a que lo pruebe Por supuesto. y que investigue cosillas, porque tiene cosas muy, muy guays. Pues nada, chicos, ya habéis visto, esta ha sido la segunda Skin Review, bueno, el segundo capítulo de Skin Reviews, de hecho, de los Sims 4. Si queréis más o algún otro juego que se os ocurra o tal, nos lo podéis poner en los comentarios o poneros en contacto con nosotros a través de la web. Así que nada, muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado un montón. Cualquier cosa, ponéis en contacto con nosotros y encantados de responderos. Chao.